En la integral definida, primero vamos a tomar en cuenta que uno de los objetivos, lo que se va a poder observar geométricamente, es el cálculo de un área bajo una curva. Y es que si la figura fuera definida, su área es muy fácil de calcular. Si, por ejemplo, hablamos del área de un rectángulo, pues tenemos esto una fórmula, base por altura. Si hablamos de un triángulo, es base por altura sobre 2. Las figuras que son definidas, pues tienen una fórmula directa. Hay algunos polígonos o hay algunas figuras amorfas que, bueno, este concepto es de que no tienen una forma definida, donde pues a veces hay que usar otras estrategias, como por ejemplo ir partiendo la figura en varias partes, de tal manera que esa figura tenga unos pedazos de cálculo de área, ¿no? Entonces yo te diría, oye, si quisiéramos calcular el área que hay debajo de esto, para empezar hay que ir definiendo de dónde a dónde, porque esta línea puede ser infinita hasta quién sabe dónde y esta de acá también. Entonces, lo primero es, a ver, bueno, ¿de dónde a dónde vamos a calcular? Ahí va entrando al principio el concepto de la definición. ¿De dónde a dónde va a ser el cálculo? Bueno, entonces puedo decir, a ver, bueno, ok, entonces comencemos de aquí hasta aquí. De aquí a aquí quiero que calcules. Y si se dan cuenta, pues es amorfo. O sea, no es precisamente un rectángulo, no es precisamente un cuadrado. Entonces, podríamos decir, ok, pero pues, ¿qué te parece si vamos partiéndolo? No se alcanza a cerrar. No. Entonces, a lo mejor podría ser en 14 donde se cierre. Y decir, ok, ahí se cerró. Este rectángulo mide 14 por 20. A lo mejor esta parte ya la tienes. Ah, bueno. Y de ahí decir, ok, si este rectángulo que ya se cerró aquí en 14 por 20, ahora nada más queda esta parte de acá. ¿Cuánto nos tardaríamos en ir haciendo todo esto? Porque a lo mejor de aquí viene otra idea. Ah, mira, a lo mejor aquí en 15, como por otros 3, se cierra otro rectángulo, ¿no? Y decir, ok, a ver, le vamos a ir ahí como que dejando. A lo mejor aquí en 15 por 2.5 se cierra otro, pero está este pedacito por aquí como que sobrando, y entonces hay otros pedacitos sobrando que si vas cerrando más rectángulos o vas haciendo más figuritas, de tal manera que con este pedacito que quedó sobrando aquí, tú dices, a ver, aquí como que se alcanzan a completar otros 2 por 2. Ahí se cierra otro, y por acá como que se cierra otro de 1 por 1, quizá, pero van quedando ahí sobrantes, ¿no? El caso es que vayas haciendo cada vez más rectángulos más chicos, de tal manera que la línea que parece que era curva, en el momento en el cual se vayan cerrando cada vez más los espacios sobrantes, en algún momento ya no va a ser tan curva. Digo tan curva porque mientras queden menos espacios, ya va a parecer más un triángulo. Y le puedes calcular esa área con la fórmula del triángulo. Va a ser aproximado, porque el ir haciendo esto te lleva demasiado tiempo y además sí hay un margen de error no muy grande, pero es aproximado. Te vas a tardar mucho y además de eso es aproximado. Bueno, de ahí salió entonces, de este concepto de los rectángulos, salieron las sumas de Riemann. Y las sumas de Riemann nos hablaban de que podías calcular, ese es uno de los métodos de calcular áreas bajo la curva. Las sumas de Riemann nos hablaban de que se podían hacer unos rectángulos. Aquí yo no los voy a hacer tan delgados porque necesito que se aprecien. Puede haber rectángulos por debajo de la curva o puede haber rectángulos por encima de la curva. De tal manera que también llegan a un aproximado. El caso es que mientras más delgados sean los rectángulos,
pues pierden menos o se pasan por menos. Esto lo comento porque la fórmula de sumas de Riemann nos habla de que si se hacen extremadamente delgados los rectángulos, entonces, de tal manera que el número de rectángulos que esté aquí adentro sea infinito, entonces llegas a un cálculo exacto. Pero la fórmula de sumas de Riemann incluye límites, incluye incrementos, se hace complicado. Es una metodología para poder calcular el área bajo la curva, pero sí se lleva un buen rato. Hay otro método que es por la fórmula de los trapecios. Esa fórmula indica que en lugar de que tengas rectángulos, puedes tener trapecios. La ventaja de los trapecios es que pierden menos. Un rectángulo, pues, pierde parte fija. Un trapecio, entonces, se adapta un poquito más. Pierde mucho menos. Si es poca la distancia y son pocos los trapecios que tú te planteas, no sale tan tardado. Pero el detalle es que, pues entre más trapecios te propongas plantear, más exacto es el cálculo. Pero entre más trapecios le pongas a la fórmula, más te tardas en calcular. Digamos que funciona no tan exacto como el de sumas de Riemann, pero si le pones muchos trapecios, se acerca a la exactitud de sumas de Riemann, pero puede ser más tardado con una fórmula de trapecios larga. Y entonces, pues la integral definida se tarda menos y llegas también a la solución exacta. Esta línea que viene aquí con forma curva, supongamos que tiene una función. Y en eso supongamos que tiene una función, es que si tú sabes qué función es, igual esa función la usas para sumas de Riemann, la puedes usar para la fórmula de los trapecios, como la puedes usar para la integral definida. Entonces, lo único que necesitas es saber el intervalo de dónde a dónde va ese cálculo en X. En este ejemplo iría de 0 a 20, ¿no? Vamos a observar algún ejemplo claro para poder ver una función y saber su área bajo la curva. Ojo, el área bajo la curva siempre se define con respecto del eje de las X. O sea, que vas a tener lo que está por encima de la curva, eso lo está midiendo con respecto de este eje, no desde las Y. Entonces, por lo tanto, vamos a visualizar algún ejemplo. Y entonces vamos a observar esta función que dice menos 2x más 3, es una rectita. Y esta rectita, como observamos, pues puede ser desde menos infinito hasta infinito, tanto en su dominio como en su rango, pero hay que establecerle unos límites para que se defina de dónde a dónde se va a calcular el área bajo la curva. Y esos límites son de menos 2 a 1. Aquí le pusimos x igual a menos 2 y x igual a 1 para que funcionen como los puntos de corte. Entonces, se va a determinar que va a ser este espacio que está entre las dos barras verticales de color gris. Ese espacio es el que se va a calcular su área bajo la curva. Entonces, pues vamos a integrar a la función de menos 2x más 3 y hay que después sustituirle el valor mayor menos el valor menor. Entonces, pues el límite superior sería 1 y el límite inferior sería menos 2. Y es lo que vamos a hacer. A ver. Entonces, anotamos integral definida que va desde menos 2 hasta 1 de la función menos 2x más 3 diferencial de x. Ok, bueno. Si estamos entonces nosotros calculando
la integral definida, pues primero hay que resolver la integral. En todo caso, este es un polinomio, lo cual se va a repartir la integral. Vamos a tener nosotros la integral desde menos 2 hasta 1 de menos 2x diferencial de x más la integral de 3 diferencial de x, esta también desde menos 2 hasta 1. Ok, bueno, observamos entonces que ya que repartimos, pues ambas integrales, ya se separaron dos integrales, entonces ambas integrales traen una constante ahí que multiplica. 2 multiplica con menos x y con diferencial de x, y 3 acá multiplica con diferencial de x. Estas constantes van a ir a la izquierda de la integral. Es la propiedad número 2 que pues nos indica que cuando una constante multiplica puede salir de la integral y esperar a que se termine este resultado. Entonces, menos 2 integral que va desde menos 2 hasta 1 de x diferencial de x más 3 integral que va desde menos 2 hasta 1 de la diferencial de x. Ok, bueno. Entonces, pues vamos nosotros a resolver esta integral. Esta integral es por la fórmula de x a la n. Y aquí está pegada la integral con la diferencial. Esto libera la variable. Entonces aquí va a quedar pura x. Entonces podríamos decir pues que llegamos a menos 2 por x a la 1 más 1 entre 1 más 1 aplicándole la fórmula de la integral más 3x. Claro que todo esto aún no le podemos poner más constante porque es definido. Aquí no se le pone más constante. Formulita de integral que va desde a hasta b de cualquier función. Esto sería igual a que le sustituyes primero el límite superior, ya que terminaste de integrar, y a eso después le sustituyes el límite inferior. Bueno, aquí estamos al proceso de la integral y le vamos a poner unos corchetes donde indique que pues estamos integrando y que todavía falta la sustitución del límite superior y del límite inferior. Entonces, para eso nos va a servir ponerle ese corchete. Y no se le pone más constante porque esta sí es definida. Entonces, resolviendo este quedaría como menos 2x al cuadrado entre 2. Y acá, esta ya quedó lista, más 3x. Aquí con este, si le hicieras la multiplicación de fracciones, aquí es como si le pones un 1 en la parte de abajo y arriba va a ser menos 2 por x al cuadrado y abajo 1 por 2, lo cual quiere decir que estos van a terminar uniéndose, porque la multiplicación de abajo de 1 por 2 pues va a dar 2 y menos 2 por x al cuadrado pues son menos 2x al cuadrado. Entonces aquí la parte importante viene pues con que 2 entre 2 da 1 y eso lleva a que va a quedar simplemente menos x al cuadrado para esa parte. ¿Ok? Bueno, entonces se lo vamos a escribir que la integral quedó como menos x al cuadrado más 3x porque este 2 entre 2 es una división que da 1 y ese menos 1 por x al cuadrado pues son menos x al cuadrado. Ahí terminamos la integral. Ahora falta que le sustituyamos el superior es b. Ajá. Es precisamente en este orden, así como lo vemos, y es el 1. Hay que sustituir el 1 tanto aquí como acá, y después le vamos a restar la sustitución de menos 2 que se va a poner en ambas partes del resultado de la integral donde está la x. Y entonces eso nos va a dar el resultado de cuánto hay en esa área bajo la curva. Ok, entonces, empezando a sustituir, sería menos 1 al cuadrado más 3 por 1
menos, este menos es de la fórmula. Y ahora por acá, menos 2 se mete aquí en esta x, entonces sería menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2. ¿Ok? Ahí la llevamos entonces con este de la integral definida. Bueno, aquí 1 al cuadrado pues es 1, entonces aquí sería menos 1 más 3 por 1 pues serían 3, menos este menos 2 elevado al cuadrado, pues es menos 2 por menos 2 va a dar 4. Sí, ya sé que le puse menos 4, pero es que este menos que está aquí es este, y el menos 2 al cuadrado dio 4 positivo. Entonces ese 4 positivo por el negativo que estaba afuera, pues queda en menos 4. 3 por menos 2 son menos 6. Okay. Bueno, entonces aquí como recomendación podríamos hacer las operaciones que se encuentran aquí adentro y ya luego este corchete va a cambiar de signo. El de acá no. Menos 1 y 3 son 2, menos, y acá tendríamos menos 4 y menos 6, pues esos son menos 10. Y ahora con los corchetitos que quedaron, este corchetito pues es positivo, no tiene un signo negativo afuera. Este corchetito podría ya desaparecer. El detalle con el corchete que está en la derecha es que le antecede un número negativo, entonces significa que este negativo le cambiaría el signo a lo que está a su derecha, por lo cual aquí habría 2 más 10, del menos por menos pues dio más, y 2 más 10 significa que hay 12 unidades al cuadrado debajo de esa área bajo la curva, y vamos a revisarlo en el GeoGebra. Entonces, en una función muy sencilla, si queremos nosotros calcular el área bajo la curva, escribimos integral y podríamos seleccionar la que dice integral, función, extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. Esa precisamente es la que trae al A y al B. ¿Ok? Elegimos esa. La función entonces, pues es la misma que ya tenemos acá anotada, la de menos 2x más 3. Podríamos ponerle entonces la letra f, porque la función se llama f. Pero si no tienes escrita la función previamente, yo sí la tengo escrita aquí previamente, pues en el GeoGebra. Si no la tienes escrita previamente, entonces sí te tocaría escribirla en ese apartado que dice función. Después te pide el extremo inferior del intervalo, o sea, el inferior es la a, que la a es menos 2. Y posteriormente el extremo superior, ese es 1. Y entonces, precisamente aquí lo que ocurre es que te grafica el área que calculó debajo de esa función con respecto del eje de las X. Y aquí nos marca pues que el área fue 12, precisamente. Pues es la solución para este ejercicio.